Buenos días, amigos. La lección para hoy se titula Sé pues imitadores de Cristo Jesús. Cuando nosotros somos imitadores de Cristo Jesús, tenemos que ser obedientes al carácter de Dios, ser obediente total de la palabra del Señor. Ser imitadores de Cristo Jesús. Ahora fíjate cómo podemos comunicarnos con Dios. Ser obediente a su palabra. ¿Cómo nos podemos comunicar? Es a través de las Sagradas Escrituras, cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios. Podemos comunicarnos con Dios. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no es suficiente. Necesitamos abrirle nuestro corazón para tener energías espirituales. Debemos tener verdaderos intercambios con nuestro Padre Celestial. Puede ser nuestra mente atraída hacia Él. Podemos meditar, no es en el sentido pleno de la palabra. Estar en comunión con Él constante, todos los días. Estar constante obedeciendo el carácter de Dios. Y así tenemos la comunicación directamente con nuestro Padre Creador. Para ponernos en comunión con Dios debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Orar en el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos. Antes bien nos eleva a Él. La oración nos eleva a Él. ¿Por qué? Porque tenemos la comunicación directamente con nuestro Padre Creador. Cuando estamos obedeciendo su carácter, hermanos. Por eso, el estudio de hoy, amigos, hermanos en Cristo Jesús, sé pues imitadores de Cristo Jesús. Ser imitadores. Entonces, ¿cómo lo vamos a resaltar? Obedeciendo su carácter, obedeciendo su palabra, obedeciendo el amor puro de Dios. Y fíjate lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al 19. Hermanos, sé imitadores de mí y mira a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Hermano, mira, hay muchas personas que están alejados totalmente de Dios, se dedican a la vida terrenal. Prácticamente se dedica a las cosas mundanas de este mundo. Prácticamente están alejados de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, vemos la formación en la cual Dios nos habla y cuál es el camino para invitar a Cristo Jesús. Es siguiendo la obediencia de su palabra. Por eso el camino a Cristo Jesús nos lleva a encontrarnos con Él en la obediencia de la palabra del Señor. Y cuando estudiamos a Efesios en el capítulo 5, ve lo que nos dice Efesios capítulo 5. En el capítulo 5, versículos del 1 al 2. Sé pues imitadores de Dios como hijo amado, y anda en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en el olor fragante, hermano. Eso es lo que Cristo Jesús nos está enseñando. Ser imitadores de Cristo Jesús en la obediencia de su palabra, cuando estamos obedeciendo el carácter de Dios, hermano. Por eso, mira, qué más alegre se siente uno cuando uno anda en esa obediencia. Y fíjate lo que nos resalta, algo que también tenemos que resaltar, es experimentar el reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a experimentar? Bueno, obedeciendo, siguiendo el camino del peregrino.
del caminante peregrino, el camino que, mire, para nosotros llegar a la ciudad celestial, mire, tenemos que caminar mucho para alcanzar, para entrar por la puerta estrecha. Pero son muchos caminos que tenemos que recorrer para ser imitadores de Cristo Jesús. Por eso experimentar el reino de Dios. El tema tratado anteriormente se centra en un obstáculo importante para entrar en el reino de Dios, colocarlo las posesiones terrenales por encima del reino. El siguiente tema se refiere a nuestras relaciones mutuas. Nosotros a veces colocamos las cosas materiales de este mundo por encima del reino de Dios, porque vemos el reino de este mundo, vemos las pasiones de este mundo y prácticamente nos alejamos de Dios. Entonces, experimentar el reino de Dios, apartarse de las cosas malas que nos alejan totalmente de Dios, la vanidad, la envidia, muchas cosas que nos alejan de Dios. Ahora, para empezar, observamos en esta parte de Marcos, en el capítulo 10, se hace hincapié en la frase entre ustedes, y eso lo vemos en Marcos capítulo 10, versículo 31. Conectan la discusión anterior acerca de las posesiones con el tema de las relaciones interpersonales. Jesús afirma el ingreso al reino de Dios no se basa en la jerarquía humana. Para ilustrar este punto, volvamos un momento a la historia de Jesús. Jesús nos enseñó el camino de la verdad, nos enseñó el camino de ser obediente. Él nos enseñó la obediencia de la palabra del Señor. Y Él, cuando Él se refiere, sigan mis pasos, sea obediente, es que tenemos que obedecer ese carácter que Él nos enseñó. Ser imitadores de Cristo se necesita seguir el camino del buen peregrino para llegar a la ciudad celestial. Ahora, fíjate otra cosa importante que tenemos que resaltar. Y eso lo vemos en Efesios, en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que nos convienen, sino antes bien acciones de gracia. Todas estas cosas que Dios nos está hablando, lo vemos en Efesios, en el capítulo 5, versículos 3 y 4, esas palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. El que nos está diciendo que tenemos que nosotros limpiar y purificar nuestro cuerpo, nuestra mente, tenerla limpia y pura para el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser imitadores de Cristo Jesús? Ser obedientes total a su palabra, seguir sus pasos, seguir sus huellas, seguir el testimonio que Él nos dejó para ser imitadores de Cristo Jesús. Ahora, fíjate, cuando estudiamos el mismo Efesios, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con esta palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Hermanos, cuando yo estoy en la desobediencia, viene la ira de Dios, porque estoy desobedeciendo el carácter de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar la formación espiritual? Es siguiendo los pasos de Cristo Jesús, es siguiendo el amor puro de Dios, es siguiendo la formación de Dios, es siguiendo la palabra de Dios. Y cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar, mantenernos firmes en la oración de la palabra del Señor. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y echar toda solicitud sobre Él, y la seguridad que le dio de que sus oraciones serán oídas, ¿no es dada también a vosotros, hermanos?
¿Cuál fue la enseñanza que nos dejó Cristo Jesús? Aprender a orar, comunicarse con nuestro Padre Creador. Él nos enseñó a ser limpio y puro. Él nos enseñó a que nosotros, así andemos con esta naturaleza caída, podemos alcanzar la gracia verdadera, podemos alcanzar la gracia espiritual, porque Cristo Jesús tomó la naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Él la tomó, el segundo Adán, y Él venció al que tenía el imperio de la muerte, lo venció en la cruz. Hermano, entonces, ¿cómo podemos nosotros caminar con Cristo Jesús? Es obedeciendo su palabra. Caminar es formarse en Cristo Jesús. Él nos enseña el verdadero camino del amor. Ahora, fíjese usted cuando estudiamos a Gálatas en el capítulo 5, versículos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servicio con amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día el ser humano está utilizando la libertad como un libertinaje. Utiliza la gracia de Dios como un libertinaje. Entonces no obedece el carácter de Dios, porque Él dice: no, ya nosotros somos salvos por Cristo Jesús, porque Él murió en la cruz. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces, una gran equivocación errónea, los que piensan así. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia, porque ya no estamos bajo la ley. Entonces, hermano, mira, cuando nosotros pensamos así, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, va de la mano con la gracia. Para yo alcanzar la gracia espiritual, tengo que obedecer la ley de Dios. Porque a mí, la ley de Dios, déjeme decirle que a mí no me va a salvar. A mí me salva es Cristo Jesús. Pero ¿quién me condena a muerte? Es la ley. ¿Quién condenó a muerte a Adán y a Eva? Fue la ley. Entonces, quien los condenó a ellos fue la ley. Los condenó a muerte cuando desobedecieron el carácter de Dios. Entonces, ¿quién los salvó a ellos de la muerte eterna? Los salvó fue la gracia, la sangre de Cristo que derramó en la cruz del pecado. ¿Quién los salvó? Fue 2 inocentes corderos que ellos degollaron y vieron derramar la sangre de ese cordero. ¿Y qué representa esos corderos? Representa a Cristo Jesús. Entonces, quien me salva a mí es Cristo Jesús, mas la ley me condena y me lleva a muerte. Por eso, hermano, cuando muchas personas dicen que nosotros estamos bajo la gracia, mas no bajo la ley, déjenme decirles que están equivocados. Porque la ley en verdad no nos va a salvar. Nos salva Cristo Jesús. Pero quien me condena a mí cuando yo estoy en la desobediencia es la ley. Es la ley. Es la ley la que me condena. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ser obediente al carácter de Dios. Ser obediente a la palabra. Para yo alcanzar la gracia espiritual. Por eso es muy importante, porque muchos utilizan la gracia como un libertinaje. Como un libertinaje. Entonces, no obedecen el carácter de Dios. Y eso por ese motivo fue que entró la muerte al mundo. Entró el pecado al mundo por la desobediencia. Porque Adán y Eva desobedecieron el carácter de Dios. Y por ellos entró la muerte al mundo. Por un hombre. Pero por otro hombre vino la salvación que representaba en Cristo Jesús bajo la gracia. Pero para yo alcanzar la gracia, tengo que ser obediente a la palabra del Señor. Quien me lleva a mí a tener nuevamente la comunicación con Dios es Cristo Jesús, obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo la formación espiritual. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes que sigamos escudriñando la palabra de Dios para que nosotros cada día nos fortalecemos en su palabra. Hermanos, es lo importante, es lo ideal para que nosotros vivamos espiritualmente bajo la gracia.
Y ahí sí diga usted, somos imitadores de Cristo Jesús porque estamos obedeciendo su palabra. Ahora fíjate algo importante que quiero resaltar aquí. Vamos a estudiar a Gálatas capítulo 5 versículo 15. Ve lo que nos dice. Porque es importante resaltar lo que nos dice la palabra del Señor. Y todo bajo la formación espiritual la cual Cristo Jesús nos enseña con textos bíblicos. Cuando yo hablo de la palabra del Señor, yo busco los textos bíblicos para que el pueblo de Dios conozca la verdad y que cada persona que esté oyendo este mensaje lo compruebe. En un escrito está si es palabra de Dios o es palabra de hombre. Entonces, a usted, hermano, yo los invito a escudriñar la palabra del Señor. Vamos a estudiar a Gálatas capítulo 5 versículo 15. Pero si os mordéis o coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros, hermano. ¿Qué quiere decir? Cuando hay envidia, cuando hay egoísmo, hermano, se tratan de la peor manera. Por eso Dios nos está hablando. Él nos está diciendo, amémonos de corazón y no seamos, pero si os mordéis, os coméis unos a otros, ¿qué me está diciendo? Que si yo hablo mal de mi hermano, hablo mal de mi vecino, hablo mal de mi esposa, hablo mal de mis hijas, hablo mal de mi familia o del vecino, hermano, aquí Dios me lo está comprobando. Tenemos que amarnos de corazón para ser verdaderamente imitadores de Cristo Jesús, porque eso fue lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos, a ser imitadores de Cristo Jesús. Ahora fíjense usted, cuando estudiamos a 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos del 9 al 11, ve lo que me dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, mira, nosotros tenemos que cada día más fortalecernos en la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios en 1 Corintios capítulo 6 del versículo del 9 al 11? Que ni los borrachos, ni las prostitutas, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los drogadictos no van a heredar el reino de Dios, al menos que se arrepientan y busquen el camino verdadero de la palabra de Dios. Si son obedientes al carácter de Dios, Dios los perdona, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de bendición. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos y busquemos la salvación. Él quiere que cada uno de nosotros seamos imitadores de Cristo Jesús en la obediencia, obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Y fíjate lo que nos dice Efesios capítulo 4 versículo 32. Mira, es muy importante resaltar lo que nos dice Efesios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que amarnos, querernos entre hermanos, perdonarnos entre hermanos. Dios nos perdonó a través de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que seamos imitadores de Cristo Jesús, que sigamos sus pasos, que nos arrepentimos ante la presencia de Dios, bautizándonos en Cristo Jesús. Él quiere que tú y yo nos salvemos, hermano. Busquemos a Dios de corazón, busquémoslo.
Por eso es bueno resaltar lo que nos dice la palabra del Señor. Y cuando estudiamos a Gálatas en el capítulo 5, ve lo que nos dice Gálatas en el capítulo 5. En el capítulo 5, el versículo 16, 17 y 18. Ve lo que nos dice, mira. Digo pues, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si soy guiado por el espíritu, no está bajo la ley. Cuando yo soy guiado por el espíritu, es porque estoy en la obediencia de la palabra del Señor. Es porque estoy obedeciendo el carácter de Dios. Soy obediente a su palabra. Y eso es lo que Cristo Jesús nos está enseñando. Nos está diciendo, sea imitadores de Cristo Jesús para que seamos sanos, salvos en la obediencia de la palabra del Señor. Para que tengamos la gracia espiritual, hermano. Yo los invito a cada uno de ustedes. Busquemos a Dios de corazón. Seamos imitadores de Cristo Jesús. Es lo importante para desarrollar la gracia espiritual. Todo tiene un principio y una formación para que nosotros sigamos el camino de la obediencia. Sigamos el camino del buen peregrino para llegar a la ciudad celestial. Eso es lo más maravilloso. Cuando nosotros llegamos a la ciudad celestial, nos formamos en la formación espiritual. Es lo más bello para llegar allá. Tenemos que recorrer mucho camino, hermano. Mucho camino. Como el buen peregrino. Caminó, venció todos los obstáculos que se le presentaron y llegó a la ciudad celestial, a la ciudad amada, teniendo encima todos esos pecados, y él los venció con la sangre del Cordero, lo venció y llegó a la ciudad celestial, a la ciudad amada que está preparada para cada uno de nosotros. Hermanos, seamos verdaderamente imitadores de Cristo Jesús para seguir sus pasos, para seguir la obediencia de su palabra. ¿Por qué no está bajo la ley? Porque estoy en la obediencia de la palabra del Señor y estoy bajo la gracia espiritual. Estoy sobre la libertad. La libertad en la formación espiritual. Ahí sí yo ando en la libertad, porque estoy en la libertad, porque estoy obedeciendo el carácter de Dios. No como un libertinaje, no, porque si yo sigo la libertad para obtenerla como un libertinaje, no estoy obedeciendo el carácter de Dios, porque quiero vivir los placeres de este mundo y a la vez acepto a Cristo Jesús. Ando con dos señores, con Dios y con el diablo. Hermano, Dios nos está haciendo el llamado. Seamos sinceros, ser obediente total a la palabra del Señor, al único Dios verdadero que está en los cielos. ¿Y cómo vamos a llegar a Él? Es a través de Cristo Jesús en la obediencia de su palabra. Ahora, cuando estudiamos a Gálatas en el capítulo 5, versículos 19 al 22, ve lo que nos dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, decisiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, urgía y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar todo aquello? Es obedeciendo. Pero los borrachitos, los drogaditos, las prostitutas, los que cometen adulterio, que andan con distintas mujeres porque dicen, no, yo ando
gozando la vida con bastantes mujeres. Yo ando gozando la vida porque tomo caña. No, Señor. Ahí tú no vas a alcanzar el reino de Dios. Más bien cada día se aleja del reino de Dios. Cada día más se aleja de la palabra del Señor. Y algo importante para resaltar, tenemos que ver lo que Dios nos habla a través de la palabra del Señor. Fíjese usted, ¿qué tenemos que hacer? Ser obediente total. En la obediencia tenemos que alcanzar esa formación. Hermano, si queremos seguir los verdaderos pasos de Cristo Jesús, tenemos que obedecer. Continuamos con Efesios, en el capítulo 1, versículos 7 al 9. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para que con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermano, mira, Dios nos está hablando. Aquí Dios nos habla de cómo nosotros vamos a tener sabiduría. La sabiduría la vamos a obtener es en Cristo Jesús, obedeciendo su palabra. Porque cada vez que nosotros nos llenamos de gozo, entendemos el mensaje de la palabra del Señor, cada día. Ahora, algo que tenemos que resaltar aquí, tenemos que ver. Aquí Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Y eso lo vemos en Santiago capítulo 1, versículo 5. No hay excusa que valga. Dios está dispuesto a dar lo que necesitamos. La sabiduría en el plano espiritual es saber vivir, saber oír, saber hablar, saber hacer, saber andar, saber pensar, saber reaccionar, saber detenerse, saber callar, saber esperar, saber predecir, saber ver, saber cuidar, saber prepararse, saber creer, saber confiar, saber obedecer, saber caminar, saber ser, saber elegir, saber amar. Pedid y os dará, y busca y os hallaréis. Hermanos, hay muchas formas de que nosotros aprendemos de la sabiduría que Dios nos da a cada uno de nosotros. Él quiere que tú y yo nos salvemos, hermanos, pero tenemos que estar dispuestos a entregarle nuestro corazón a Dios, a abrirle aquí para que Él entre a nuestro pecho, a nuestro amor, a nuestra formación, para que Él entre dentro de nosotros. Hermano, ¿está dispuesto a entregarle su corazón a Dios? ¿Está dispuesto a ser obediente a la palabra del Señor? Hermanos, ¿está dispuesto a seguir los pasos de Cristo Jesús? ¿Está dispuesto? Hermano, no lo piense más. Siga el camino verdadero que es la palabra del Señor. Siga sus pisadas. Siga la obediencia a la palabra de Dios. Para que seamos imitadores de Cristo Jesús en la obediencia de la palabra del Señor. Hermano, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Sigamos esos pasos. Sigamos la obediencia a la palabra del Señor. Seamos imitadores de Cristo Jesús, como el buen peregrino que caminó y venció todos los obstáculos que se le presentaron en el camino y llegó a la ciudad celestial, pero fue preparado en la obediencia de la palabra del Señor. En su mente tenía la fe pura en Dios Todopoderoso, la fe sagrada, y alcanzó la gracia espiritual, hermano. Por eso Dios nos enseñó el camino de la obediencia a la palabra del Señor, para que sigamos esa obediencia, hermano. Seamos obedientes, sigamos la experiencia de Cristo Jesús para mantener la mente pura, consagrada de Cristo Jesús, una mente sana, una mente pura, limpia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos.
esa mente pura, limpia, para consagrarnos en la gracia espiritual, hermanos. Sigamos ese camino en la obediencia. Hermanos, trae este tema para que el pueblo de Dios conozca la verdad de la palabra del Señor, para que cada día nos fortalezcamos más en su palabra, crecer más en su palabra. Yo los invito a cada uno de ustedes, busquemos a Dios de corazón. Bueno, hermanos, a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, será hasta otra oportunidad, seguiremos estudiando la palabra del Señor. Y eso sí, hermanos, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.